Insólito desenlace, un hombre fue atacado a balazos en zona 18 y el perpetrador fue detenido por pobladores, quienes hartos de la violencia lo vapulearon. Ahora ambos se recuperan en el mismo hospital a pocas camillas de distancia. Impactante accidente, motociclista habría sufrido una convulsión al inicio de una carrera y al caer de su vehículo fue impactado por otro competidor, el cual salió volando por los aires a causa del choque. Bloqueo se salió de control. Este martes, salubristas taparon el paso en varias vías importantes del país, pero en la capital un motociclista perdió la paciencia y se fue a los golpes con uno de los manifestantes. Nuestras cámaras grabaron el incidente. Tenemos un niño prodigio en Guatemala y le presentamos la historia de David López, un pequeño que está interesado en la astronomía y recientemente recibió un prestigioso reconocimiento en Reino Unido. Saltó desde 40 metros al agua para rescatar a su hija. Hoy le contamos sobre el hombre que sin pensarlo se lanzó al mar para salvar a su pequeña que había caído por la borda en un crucero. Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este 1 de julio. Es un gusto poder acompañarles, soy Alexis Ponce y arrancamos con una tendencia que como todos los años se convierte en algo viral. Julio Iglesias, sí, ha llegado julio y los memes no se han detenido y compartimos con ustedes algunas de esas imágenes que obviamente han trascendido en las distintas plataformas sociales. Aquí tenemos una de verdad que no puede faltar. Hicimos contacto con Julio, el famoso E.T. y la imagen de Julio Iglesias, pero hay mucho más de todo ese material que se comparte en las redes sociales. Julio, sí, ya es oficial y lo hemos arrancado con todo, muy contentos por supuesto. La otra imagen, ya vino Julio. ¿Y usted cómo se va a tomar el vino Julio? ¿Acompañado? ¿Le gusta el tinto? ¿Le gusta el blanco? ¡Salud! Y también el 1 de julio, este famoso juego para compartir en familia o con amigos, ya está disponible en todas las tiendas del país. Y nos espera un Super Julio, sí, por supuesto, con toda la actitud y todo el ánimo, el Super Julio está arrancando en este 2025. Y Julio viene de maravilla y nos cae de perlas martes, sí, con toda la actitud, estamos muy contentos. Y hemos arrancado julio y también arranco dando la bienvenida a nuestros panelistas: Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Julio Talamonte, experto en seguridad pública; Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. ¿Llegó Julio, Nidia? Vino Julio, sí, ese es mi favorito. Vino Julio. Julio, ya está aquí Julio. Mi querido Alexis, te deseo un julio lleno de bendiciones y el montón de chiquititos por ahí. ¿Qué te pareció el vino Julio? Ay, me gustó más, es una maravilla, Julio. La maravilla. Cabal. ¿Y el Super Julio, Luis Fernando? Bueno, yo creo que ya cada año ya empieza a ser un poquito aburrido tanto meme de Julio, pero lo que sí no aburre es la creatividad, ¿verdad? Porque siempre hay nuevas formas Sí. de expresar lo mismo. Bueno, ¿qué dirá Julio Alexis, Iglesias eso. de que se ha vuelto tan famoso? Una pregunta, Alexis, eso, cabal, ¿qué dirá Julio? ¿Sabrá Julio Iglesias cómo es de famoso? Yo digo que Sí, sí, que seguro. le llega. Sí, seguro Yo que creo sí. que sí. Yo digo que unas le causan risa y otras tal vez se quedará así muy serio, pero No tiene hay que sentido. destacar que... Bueno, yo creo que ¿Será muchos que solo padres de aquí familia hacemos eso? ahora piensan, le pondré a mi hijo Julio, o mejor que se llame de otra manera. Pero arrancamos con la información y Julio se ya va imagina corriendo. ser víctima de un intento de asesinato y tener que recuperarse en el hospital, a pocas camillas de su agresor. Este es el caso de un hombre que fue atacado con arma de fuego y su presunto agresor fue vapuleado por pobladores. Ahora ambos están en recuperación en el Hospital General San Juan de Dios. La víctima y su presunto atacante en el mismo hospital. Así como lo escucha, este fue el resultado de un ataque armado registrado el pasado lunes en la colonia El Paraíso 2, zona 18, en donde un peatón
ocasión fue atacado por un hombre desconocido. Paramédicos llegaron al lugar para atender a la víctima, a quien trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Sin embargo, vecinos cansados de la violencia actuaron para interceptar al presunto responsable del hecho, a quien lograron detener y vapulear. Agentes policiales llegaron al lugar para dialogar con la población, que accedió a entregarlo a las autoridades para enfrentar a la justicia. Sin embargo, debido a los golpes que presentaba, fue trasladado al mismo hospital que a su víctima. Durante la identificación de este hombre, agentes policiales le incautaron un arma de fuego con 2 tolvas y 5 municiones. Además, se determinó que Hanser Samuel Salazar, de 25 años, ya tenía un antecedente por el delito de responsabilidad de conductores de fecha 19 de julio del 2020. Este hombre está bajo custodia policial, aunque lo insólito para muchos es que ahora comparten el mismo centro hospitalario para recuperarse. Por ahora, el pronóstico médico del presunto sicario es que se encuentra en recuperación, mientras la víctima se encuentra en estado delicado y sigue luchando por su vida a pocas camillas de distancia de quien habría decidido privarlo de la existencia. Con imágenes de Oscar Vázquez, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Es insólito, no tiene ningún sentido esto, Julio. ¿Dónde falla el protocolo de seguridad? La Policía Nacional Civil, no tenemos centros asistenciales para elegir, quiero ir opción A y opción B. ¿Qué pasa aquí realmente? Qué extraordinario lo que dices, Alexis. ¿Sabes por qué? Bueno, primero, Julio Sangriento, ¿no? Para meterle uno más al pobre Julio. 2, falla la policía, pero falla todo el sistema. A ver, la Policía Nacional Civil tiene un hospitalito ahí en la 12 calle de la zona 1 frente a la iglesia de Santo Domingo, pero ese hospitalito ni siquiera se da abasto para ellos, ya para los agentes. Entonces, no tenemos hoy por hoy en Guatemala un lugar, un hospital a donde llevar, digamos, exclusiva y específicamente a aquellos que han participado en hechos delictivos. Digamos, gente que viene de la cárcel, que tal vez son pandilleros, que tal vez son narcotraficantes, para no poner en riesgo a la demás población. Entonces, pero esto ya es insólito, ¿no? Si bien es cierto, hay una gran escasez de hospitales de primer nivel, entre comillas, primer nivel, San Juan de Dios y Roosevelt, pero bien se hubiera podido llevar al agresor, por lo menos al Roosevelt, y no tenerlo ahí a la par, porque esto verdaderamente es una aberración. Delitos posibles cometidos por el agresor, tentativa de asesinato, que ya es bastante cosa, y seguramente la aportación y tenencia ilegal de las armas, porque estoy seguro que no están registradas. Este ataque armado fue en zona 18, el vapuleado también proviene de zona 18. La distancia y la coordinación de los cuerpos de emergencia es inmediatamente llevar hacia el Hospital San Juan de Dios, porque está ubicado en zona 1, Nidia. Sí. Esa es la lógica, lo que nos dice que ellos pensaron para salvarle la vida también. Claro. Y bueno, recalcando un poquito lo que estaba diciendo el licenciado, ellos tienen, la policía tiene su hospital, pero sería buen momento para preguntar dónde podemos ampliar, ¿verdad? O poner un mejor hospital o poner mejores instalaciones para que, imagínate, yo soy la víctima y estoy recuperándome con mi agresor a 3, 4 camas, o sea, realmente no me voy a recuperar muy bien porque el estrés, aparte de lo que ya pasó realmente, y tenerlo a él cerca, eso es estresante también para una persona que ha sufrido un atentado, o lo han querido atentar, ¿verdad? Y saber que en cualquier momento puede llegar a visitarte. Y otra situación que ocurre acá, Claudia, es que todos los ciudadanos que asisten a los centros hospitalarios públicos están a merced de que puedan ser víctimas de una situación como estas. Es decir, llevan a alguien que ha participado en un hecho delictivo y alguien más se las quiere cobrar y están ahí expuestos. Sí, definitivamente. Creo que aquí los elementos policíacos son clave en este caso, porque posiblemente el otro quiera rematarlo y decir, bueno, no cumplí con mi objetivo, quizá le pagaron para hacer esta fechoría, porque es un sicario, ¿verdad? Es alguien que, o es una venganza. Entonces aquí la policía tiene que estar pues muy atento, porque puede suceder algo aún dentro del hospital, y ya lo hemos visto que ha sucedido. Y yo también quiero rescatar aquí 2 cosas, quiero mencionar. Uno, la edad del joven, bueno, 25 años.
piense, los que ya pasamos esa edad, ¿qué estaba haciendo usted a esa edad? Posiblemente saliendo de la universidad o ingresando o planificando su boda o viendo si obtenía alguna beca o trabajando. A lo que yo voy es que esa es la edad de los sueños, de las esperanzas, de planificar la vida. Si este tipo de jóvenes no cambia, imagínense, no va a llegar ni a los 30 años de edad, qué triste. Y lo segundo es la población que lo vapulea, estaba enojada, reaccionó de esa manera, pero le da un balazo, o sea, des en cuenta que es parte de una sociedad descompuesta. ¿Por qué no lo entregan a las autoridades y tal vez lo amarran con un lazo si quieren? Pero la manera en que lo hacen, si se dan cuenta, es esa radiografía de cómo estamos como seres humanos, como guatemaltecos. Estamos así, Luis Fernando, porque hemos tenido una carencia de seguridad en estos últimos tiempos que ha llevado a los ciudadanos a convertirse en lo que tanto queremos combatir. Al final es importante entender que las personas quieren defenderse y quieren sentirse protegidas, ya sea que sea el Estado el que las proteja o que ellas mismas generen las condiciones para considerarse que están siendo protegidos. Entonces aquí el problema es un problema psicosocial, hay una crisis de violencia social, la hemos vivido desde la época del conflicto armado y es bien importante entender que hoy las instituciones no tienen la capacidad para poder mitigar y eliminar estos riesgos. Imagínate que uno de sus compañeros llega a visitar al victimario y lleva la consigna de eliminar al otro. El trabajo. Entonces, al final es un riesgo total, no solamente para la persona que fue atacada, que fue la víctima, sino para todo el entorno y todos los demás pacientes que se encuentran ahí. Claro. No, y por el otro lado, muchas veces estas personas están acompañadas de un agente de la PNC porque al final tienen que dar una sensación de protección. De custodia, ¿no? Pero Sí. al final, Sí. ¿a qué horas va a almorzar el agente? ¿A qué horas va al baño? El cambio de turno. El cambio de Sí. turno, ¿a qué horas Sí. duerme? Sí. Entonces, no o como tiene hemos la visto en las capacidad. películas, se disfrazan Así de es. médicos, O lo hubieran enfermeros. llevado a uno al No, San y lo Juan hemos- de lo Dios hemos y al otro visto. al Roosevelt. Eso, Lo eso. hemos ¿Por visto, qué lo no hemos lo visto repartieron también. en otro Claro. lugar? Y En otro lo hemos hospital. visto ¿verdad? otra vez. En otro caso reciente, disfrazados de agentes de la Así policía es. cometieron un crimen. Exacto. Entonces también es importante entender eso. Y la otra cosa es la lógica que toman los cuerpos de socorro. Ellos te llevan a donde les queda más cerca por la cuestión del costo del traslado. Entonces, pero la Pero responsabilidad en este, real es de en las este autoridades. caso, las personas que Son están las ayudando, autoridades. como los bomberos, realmente Ellos no no saben. no saben, Ellos no ¿verdad? saben. No saben, pero Sí. sí debería haber, usted me corregirá, un Alex, postraslado, algo- ¿no? ajá, exactamente, Sí, un un postraslado postraslado ahorita. para que la persona no Ahora, esté conviviendo. Claro, Yo decirle tengo- a la policía rápido, Sí, vean, este mire, caso no podemos. al que no esté en menos podemos riesgo, lo es pueden un peligro trasladar. hasta para la gente del hospital y los Exacto, pacientes. Yo tengo una pregunta, entre comillas, sin respuesta, Alexis y panelistas. 135 mil millones de quetzales, el presupuesto más grande que ha tenido el Estado en toda su historia. Y no podemos construir otro hospital. O sea, el más nuevo entre el Roosevelt y el San Juan de Dios es el San Juan de Dios y nuevo y viene de la década de los 70. Han pasado 40 y pico de años y yo no puedo creer que no haya habido dinero para construir otro hospital. Lo que sucede es que recordemos Falta de que voluntad. hubo la Falta de construcción del voluntad, hospital de totalmente. Chimaltenango Sí. y todos se lo robaron. Ahí O sea, está. esa es la otra Ahí parte. está. Los doctores, los Y, del administradores San se Juan robaron se lo todo. trasladaron para allá. Ajá. Así es. Es que Sí. mi pregunta, entre comillas, Por sin eso, respuesta es eso. preguntar, La alta sí, corrupción. alta sí. corrupción. ¿Qué dice Bukele? El dinero alcanza cuando no se roba. Cuando no Pero se como lo aquí roban. todos se lo roban, no Pero alcanza para como nada. decía No el hay dinero gobierno que pueda actual, alcanzar. dice que el 40% del presupuesto se va en corrupciones, Pero no han de hecho ellos. nada. Pues Pero veamos. Ahí están las cosas. Y entonces- vamos a pasar a lo siguiente, ya que un estudiante del Instituto Nacional de Educación Básica, el INEB, esto en la aldea El Pajón, en Santa Catarina Pinula, fue hallado sin vida este martes a un costado de la escuela número 815 Arturo Taracena Flores, sobre el techo de la clínica municipal. La víctima fue identificada por catedráticos de este instituto como Brian Sub Mejía. Las autoridades se encuentran en el lugar para investigar las causas del fallecimiento y proceder con el levantamiento del cuerpo. Según testigos, la persona que le disparó al joven vestía pantalón de lona azul, playera blanca y huyó en una motocicleta. Un caso de verdad bastante preocupante que haya ocurrido en un centro educativo
que este joven haya resultado atacado con arma de fuego y que ahora las autoridades estén investigando todo lo que ha ocurrido en torno a esta situación. El relato de los testigos ha sido fundamental, pero uno se pregunta cómo es que este joven se encontraba sobre el techo de esta clínica municipal, qué tenía que estar haciendo ahí. Y vemos nuevamente, como tú lo mencionabas hace instantes, Claudia, el involucramiento de jóvenes. ¿Qué estamos o qué va a suceder con el presente y futuro de nuestro país? Claro, aquí con esto se le truncó la vida, los sueños a un joven, a una familia. ¿Qué estaba haciendo arriba de la clínica o del techo? Posiblemente estaba huyendo, quizá ya había recibido una llamada de amenaza, eso no lo sabemos, serán las autoridades los que lo establezcan. Pero esta fotografía, esta escena en donde está la mochila tirada y él en el asfalto, ay, qué triste ustedes, es de las cosas que de veras pegan, porque creo que los que tenemos hijos, especialmente de esta edad, decir, pudo haber sido uno de los míos, un sobrino, y ahí prácticamente nos están diciendo que la vida no tiene valor ni para los adultos ni para los jóvenes, que son ellos los que nos van a formar más adelante. Y miren qué triste, porque muchos de los sicarios que se han presentado aquí en las notas no son personas de 50, 60 años, son jóvenes. De veras, como les decía en la nota anterior, a esa edad es la edad de los sueños, de esas ilusiones, de quererse comer el mundo. Aquí se lo quieren comer, pero a través de la muerte y la sangre. Qué triste, la verdad. Y este caso que ha ocurrido hace unos momentos es información de última hora que está en desarrollo en el Pajón Santa Catarina Pinula. El mensaje que se envía a la comunidad educativa, el temor que debe existir ahora entre los jóvenes. Luis Recordemos Fernando, que es bien interesante ver que a unas cuadras de ahí, como a 3 o 4 cuadras de ese lugar, el año pasado también hubo una balacera con ametralladoras y distintas armas de grueso calibre, y también terminaron con la vida de muchos de los jóvenes que estaban ahí. Eso es preocupante. Por otro lado, ¿por qué se encontraba él en el techo? Mi única percepción ahorita, él estaba huyendo. Sí. Él lo han de haber venido persiguiendo y obviamente fue el lugar donde terminó. Es triste ver cómo la juventud se termina. A veces es por rencillas de pandillas, pleitos, malas caras, y este es el final. aquí nos lleva Nidia a reflexionar muchas situaciones. Pudo haber sido que él vio algo que no tuvo que ver, que sabía información que no debía él conocer, o que en el peor de los casos estuviera en malos pasos. En malos pasos también. Es mucha mala suerte, se podría decir así, estar creciendo en un lugar donde a tu alrededor o donde tu entorno es violento, o tenés que lidiar desde muy pequeños, tienen que lidiar con los problemas de maras o de narcotraficantes o cosas así. Imagínate, esto no está muy cerca, no está muy lejos de la ciudad capital, estamos dentro de, y que estemos ya viviendo esto con los jóvenes que se supone son la esperanza de un país, los niños, los jóvenes, más que todo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que reflexionar mucho qué es lo que estamos haciendo con la juventud, cómo la estamos encauzando y sobre todo nuestras autoridades, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa aquí en Impacto Directo. Quédese con nosotros. Regresamos después de estos mensajes. Todo marchaba con normalidad. En el Autódromo Los Volcanes se observa que una persona marca el banderazo de salida. Tan solo 10 segundos después, un motociclista se accidenta. Su cuerpo queda sobre el asfalto y a los pocos segundos otro motociclista se accidenta. Ahí tenemos el momento en que todos los participantes salen de la línea de meta, pero no pierda atención a la pantalla. Ahí cae el primer motociclista y luego viene lo peor, otra colisión. Lamentable definitivamente lo que ha ocurrido en el lugar. Se acerca una persona para auxiliarlo, así como una ambulancia. Mientras tanto, otros de los presentes asisten a la otra víctima para socorrerla. El incidente ocurrió el pasado domingo y se desconoce el estado de salud de ambos conductores. Se habla de la posibilidad de un ataque epiléptico. Julio, sí, se ve. Es muy difícil realmente
y si se llega a confirmar, me parece que también hay cierta irresponsabilidad de participar en este tipo de carreras, sabiendo uno que tiene esos problemas de salud. Estos problemas de salud, partamos de una base. Si es, por ejemplo, la teoría de que el piloto padece de epilepsia, y es una completa irresponsabilidad. Ahora puede ser también producto del golpe, Sí, no cabal. puede ser una situación derivada del golpe. Como sea, ahí sí que hasta en los lugares de mayor seguridad en este tipo de carreras, en la misma Fórmula 1, claro, ya se ha disminuido muchísimo todo esto, pasan este tipo de, ahí sí verdaderamente accidentes. Esperemos a ver qué es lo que dice la investigación oficial, pero sí da bastante entre pena, miedo y terror lo que está pasando con este piloto, ¿no? Y que se dilucide también sobre todo lo que tú decías. Si hay personas que tienen este tipo de padecimientos y se meten a un deporte de tan alto riesgo, hombre, es que eso tiene que ser controlado tanto por Claro, alguien. y es que de hay tanto competencias estrés. que se hacen a nivel principiante, pero esto nos llevaría a reflexionar, Nidia, sobre la importancia o necesidad de no solamente pedir la licencia de conducir, de que no solamente porten Exámenes el médicos. equipamiento Sí. básico para la competencia, sino que también lleven consigo un informe de salud. Sí, exámenes médicos que constaten que la persona es apta para hacer este tipo de actividades. Recordemos que este es un deporte extremo, ¿verdad? Y se maneja mucha adrenalina, mucho estrés y genera mucha ansiedad también por el tipo de deporte que se está haciendo, pero ojalá que realmente la persona salga bien, y si realmente es una persona que padece de epilepsia o alguna otra enfermedad, fue una gran irresponsabilidad dejarlo competir. Los dos conductores no sabemos a ciencia cierta qué ha ocurrido, pero este es un espacio controlado, Claudia, a diferencia de esas carreras clandestinas que hemos visto. Acá todos deben cumplir con el equipamiento normas. básico, hay revisiones, pero ahora habría que sumarle, como le comentaba Nidia, el examen médico que pueda cerciorar que tú te encuentras bien de salud. Sí, mire, aquí hay varias hipótesis. Una de ellas, posiblemente la persona no padece de convulsiones y fue el golpe. Acuérdense que el cerebro, si se ve dañado, reacciona, ¿verdad? Porque es una manera de defenderse del cuerpo. Se inflaman, ¿verdad? Las meninges y todo lo que tenemos aquí arriba. El otro puede ser, digamos, el motivo podría ser que el asfalto estaba mojado, ¿verdad? Alguna distracción, o, como dijeron ustedes, que él sí sea una persona con epilepsia, y ahí sí hay un medicamento muy específico para esto, que si la persona lo deja de tomar, entra en crisis. Entonces, no solo sería el motorista en este caso, sino también en el autódromo donde están los vehículos, en nuestra vida diaria. Si usted es un paciente que convulsiona, alguien que tiene esa patología, pues ahí sí que tenemos que ser cuidadosos con todo esto. Y en el caso del segundo motorista, él venía tan rápido que no vio a su compañero. Ojalá pues que los dos se puedan recuperar, porque si no, qué triste, un lugar que tuvo que haber sido de alegría, de competencia, se convierte en muerte para ellos dos. Algo pudo haber quedado en la pista para derrapar que provocó esta caída, hablando de otras circunstancias que pudieron haber generado este accidente, Luis Fernando. Bueno, pues lamentablemente no se ve la parte previa donde cae la moto, porque no se aprecia la condición en que venía el piloto, ya solo se ve cuando la moto está derrapada. Entonces eso no permite por lo menos tratar de dilucidar qué estaba pasando. Lo que sí puedo decirte, yo he tenido la oportunidad en mi círculo de amigos y de conocidos, tener dos personas que padecían de esto. Y una de ellas no podía ni jugar Nintendo porque era por prohibición médica. Obviamente estaba siendo tratada. ¿Por qué? Porque los estímulos visuales, sonoros, alteran la conciencia. Entonces, si esta persona que está manejando sabe que padece de esta enfermedad, realmente es una irresponsabilidad de él y de su círculo familiar dejarlo participar. Alexis, una cuestión que me Porque se puso preocupa, en riesgo él. muy breve, una publicación de Autódromo Los Volcanes, no de este año, dice, carrera de iniciación, 250 quetzales para competir, casco, licencia vigente, cinturón de seguridad, porque es de autos. Son los requisitos, es nada. Pero no pone ningún requisito médico, Sí, por ejemplo. No, y eso pero es otra esto es cosa. para vehículos, ¿verdad? Sí, Entiendo que es sí. para Y esa es vehículos. otra cosa, por Para ejemplo, vehículos, cuando te pero registras a igual hacer un tendría que ser deporte, para motos. te Sí. piden exámenes de Sí. sangre, Sí. te piden Sí. por lo menos Ojo. algún examen médico. Entonces realmente sí es una irresponsabilidad
meterte a participar en algo de esto si no has hecho los exámenes previos. Tiene que haber mayores controles. Así es. La Ahí está. organización Así es. no se Ahí puede está. arriesgar porque muchas Ahí veces, está. Julio, se lavan las Sí, manos. Alexis. Somos ajenos a Sí. la responsabilidad y todo queda sobre el participante. Y todo Pero el queda sobre- organizador también tiene El que dar organizador responsabilidad. tiene muchísima responsabilidad y al no tener ese cuidado, ¿cuántas tragedias han habido no solo en Guatemala, en el mundo? Pero aquí recordamos aquella del estadio cuando se llamaba Mateo Flores, el Doroteo Guamuch Flores, en ese juego entre Guatemala y Costa Rica que ya no se dio porque murieron 80 y pico de personas. Esto también es una irresponsabilidad, probablemente del conductor, pero también del organizador. No, Y imagínate esto que hubiera pasa en sido. los eventos. Imagínense que hubiera sido un choque mayor, Ajá. donde hubieran habido más personas dañadas. ¿Cuántas O donde ambulancias hay? hubiera, Una. donde hubiera habido una Sí. persona que muere Hay una. también porque, Sí, porque ahí pudo todos haber estos habido una eventos se supone colisión que deben de tener múltiple. cierto Múltiple, respaldo de exacto. Y hay una seguridad, ambulancia. precisamente porque son Y es que ellos deben son tener extremos. un médico, ellos deben tener un médico ahí, Lo tienen. especialmente si los domingos Creo saben que es el momento de que el competición. aprendizaje es dual, y ¿no? viendo un poco las imágenes, y hablabas, Julio, hace un momento Sí. de la Fórmula 1, no vemos Sí, una sí, sí. bandera amarilla o una bandera Exacto. roja que esté ondeando para advertir y los otros motociclistas siguen a toda velocidad Así en es. su competencia. Sí. En su competencia. Y hay todo un equipo médico muchísimas. No solo es una ambulancia como acá, Claro. sino que son varias. Hay hasta helicóptero para sacar a los pilotos cuando han pasado cosas. Porque el último trágico fue la muerte de Ayrton Senna. Pero estamos hablando de hace 20 años. Claro. ¿Verdad, Alexis? Y aquí, Sí. nada. Bueno, Malo, vamos malo, a pasar malo, ahora malo. a otras informaciones. Se lo adelantaba en nuestros titulares. Los salubristas han bloqueado al menos 10 puntos carreteros en Guatemala para exigir que se cumpla el pacto colectivo y la destitución de 2 viceministros de salud. El ministro Joaquín Barnoya aseguró que las demandas no han sido entregadas por escrito y descartó la remoción de sus funcionarios. Los bloqueos fueron reportados en Cuilapa, Santa Rosa y el puente Machaquila en Poptumpetén. Otro punto cerrado fue el crucero La Virgen en Pajapita, San Marcos. Además, se registró una manifestación en Badondo, Chiquimula y un bloqueo en la calzada Roosevelt. En este último, un incidente fue captado por Guatevisión en el que se evidencia el malestar de personas que intentaban llegar a sus labores a tal punto que se fueron a los golpes. Largas filas de vehículos se formaron en todos los tramos bloqueados. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y obviamente aquí nos damos cuenta de que se ha irrespetado uno de los derechos, una de las garantías constitucionales, la libre locomoción que gozamos todos los ciudadanos. ¿Hasta qué punto podemos seguir tolerando estos bloqueos que afectan a quienes quieren ir a trabajar, Nidia? Bueno, te puedes dar cuenta que ya no somos tan tolerantes, ¿verdad? Después de los bloqueos masivos que tuvimos hace 2 años, donde muchas personas y empresas, porque no solo estamos hablando de personas, empresas también tuvieron grandes pérdidas, estuvimos con poca movilidad, hasta con horarios y todo, y esto es realmente molesto porque tú lo que quieres es transitar, lento pero llegar. Ellos tienen derecho a manifestar, como todo guatemalteco, tenemos el derecho de manifestar, pero no de bloquear o no de taparle o de que no Si no permitir transiten, que los no demás podamos permitir circular. que Además, transiten. ellos lo que están Exactamente. pidiendo son cosas que les van a beneficiar. Claro. ¿Por qué no Totalmente, hablan sí, sobre pero los no así. grandes problemas de los hospitales, Claudia? Que de alguna manera ahí el ciudadano podría identificarse, pero esto solamente para agrandar su bolsillo. Claro, por eso, miren, la pregunta es, ¿tienen que bloquear para que los escuchen? No necesariamente. Exacto. Fueron 10 puntos, fíjense, 10 puntos. ¿Y eso qué significa? Que afectan a personas que van a pie, en moto, en carro, hay que ir a entregar productos, algunos ya entraron a la escuela, hoy empezaron el sector público nuevamente a estudiar. Y entonces, esa es una actitud egocéntrica,
porque entonces, y poco empática, porque entonces estoy velando solo por mí, al otro que me importa. Si lo multan, que me importa si llega tarde. Si pierde su Entonces, trabajo. Exactamente, por eso ojalá que se cumplan los acuerdos a los que llegaron, porque si no, en unas semanas o en un mes, nuevamente ellos ya no van a hacer 10 puntos, sino me imagino que van a ser 20 o 30. Y entonces aquí ya no solo hay una afectación a un sector, sino a toda la población. Y eso no es justo, porque todos queremos salir a trabajar y ganarnos honradamente. Y hay el dinero derecho, Julio, como a la ellos. manifestación, que Sí. también está regulada en nuestra Constitución, pero la libre locomoción, ¿cómo podemos explicar este punto? Claro que sí, has dicho dos cosas muy importantes, Alexis, dentro de todo este análisis. Número uno, un derecho fundamental que está en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, primero, la libertad de asociación, donde entra la manifestación. Es un derecho. Lo malo, Alexis, panelistas, es que manifestación aquí es sinónimo de bloqueo, y eso no está Eso bien. no está ¿Por bien, qué? no está Porque otro derecho humano que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos es la libre locomoción, y si me bloquean, me están bloqueando ese derecho, me están bloqueando el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a toda la actividad que yo vaya a ejercer. Entonces, yo creo que con estas acciones no solo se está pues violentando y atentando en contra de varios derechos humanos, sino que aparte, en lugar de atraer gente que pueda estar, digamos, de tu parte, a favor de que haya una mejor salud y todo eso, hombre, aquí te ganas enemigos. Claro, Sí, y aquí, Luis claro. Fernando, tenemos dos situaciones. Los maestros que siguen acampando en la Plaza Central y ahora los salubristas. Esto significa que hay dos frentes que tiene el gobierno abiertos. Es bien importante que diferenciemos uno de otro, porque para empezar, las formas de manifestación son distintas y los efectos son distintos, aunque ambos son nocivos para la sociedad. Por ejemplo, yo siempre me he manifestado en contra total de los bloqueos. Septiembre-octubre de 2023, una aberración el bloqueo nacional que hicieron. Los bloqueos por lo del seguro obligatorio, una aberración lo que los motoristas hicieron a la ciudad. Este año, Y pues. eso lo acaban de Y hacer. eso acaba de ser. El reciclaje también. El reciclaje, lo del reciclaje, una aberración, meter 500 camiones al tráfico a la hora donde todo se queda trabado. Entonces, vemos que a veces la organización busca crear un caos que no solamente afecta a la implementación de leyes vigentes, sino que también afecta a la población individual que está en la cercanía geográfica de donde está la disputa. Entonces, creería yo que este tipo de bloqueos deben de ser eliminados. Vimos qué hicieron en Florida para poder evitarlos. La ley, el decreto donde decía que todo aquel conductor que se vea amenazado por una turba puede pasar encima de ellos. Resultado, todos los manifestantes se quedaron a los lados de las calles, porque la gente dijeron que no iban a recibir una multa ni iban a ser perseguidos si ellos pasaban encima de los manifestantes. Es algo bien radical, pero en ese estado funcionó. Ahora, ¿funcionaría aquí en Guatemala? No lo sé. Pero vimos también el uso de la fuerza en Izabal recientemente, Sí, así es. y acá obviamente los ciudadanos esperan que se actúe de la misma manera. Tenemos que ir a la pausa. Quédese aquí en Impacto Directo. Regresamos. ¿Y sabía que en Guatemala hay un niño prodigio? Esta es una excelente historia. En Guatevisión y Prensa Libre hemos entrevistado a David López. Es un pequeño que recientemente fue premiado en el Reino Unido. Fuimos a recibirlo al aeropuerto para platicar con él. Esta es su historia. Fue fantástico. Al entrar estaba como quien decía nervioso. Pero ya después, cuando los recibí, casi lloraba de la felicidad y del orgullo. Así fue la reacción de David López al recibir un premio que lo denomina como un niño prodigio 2025. El pequeño regresó a Guatemala junto a su madre la noche del 30 de junio, luego de ser uno de los ganadores de los premios globales a los niños prodigio, evento que se desarrolló en el Reino Unido el pasado 26 de junio. David está muy interesado en la astronomía y hoy, a sus 10 años, ya destaca a nivel mundial. Que no se queden ahí con su talento. Si hay algo que les interesa, empiecen a buscarlo desde ahora, porque miren, yo desde los 6 años me apasioné por la astronomía.
mi mamá me apoyó y lo que hemos logrado hasta ahora. Y espero que el otro año podamos ir más como nosotros. Para Pamela López, madre de David, este logro representa el inicio de una serie de actividades que tiene planificadas para su hijo, relacionadas a la astronomía. Ya viene el Congreso Espacial Centroamericano, que ese es un plan que tenemos a corto plazo, ¿verdad? En octubre. Y posterior a eso, pues estamos haciendo planes para poder apoyar a los niños en Guatemala para que puedan tener acceso a astronomía. David recuerda los lugares que visitó durante su estadía al otro lado del mundo. El observatorio de Greenwich. No tuvimos mucho tiempo para estar ahí viendo todo, pero fuimos ahí a la cámara oscura, que son 3 espejos que reflejan el sol y lo ponen en una pantalla grande. También fuimos al castillo, ¿cómo se llama? Al castillo de Edimburgo. David es sin duda un orgullo para Guatemala. Con imágenes de Daniel Samayoa e información de Ingrid Reyes, para Impacto Directo reportó Leslie Sánchez. Felicitaciones a David López, niño prodigio, forma parte de esa lista de 100 niños a nivel mundial que son bendecidos, privilegiados con esa gran mente, pero sobre todo, Claudia, como padres de familia, no detener a nuestros hijos con esos sueños, con esos anhelos que quieren dejarlos que puedan volar. Sí, definitivamente, miren, un niño genio, como nosotros decimos, es aquel que demuestra habilidades y destrezas sobresalientes a su edad y que llena nuestras expectativas, generalmente antes de los 10 años, él pues ya tiene 10. Yo estaba leyendo que él estudia en una universidad privada astrobiología. Es interesante porque nosotros de papás podemos dejar esa huella en ellos, esa huella maravillosa. Muchos dicen es genético, antes se creía que era a través de la genética. Es un factor determinante, pero no el único. Y les voy a decir, para poder tener un hijo genio, ¿qué podría servir? La educación, la crianza, el ambiente que el niño se está desarrollando, las habilidades de aprendizaje y algo fundamental, la atención en salud mental, física y su nutrición. Mire, esos son elementos que uno dice, solo eso. Pues solo eso, por supuesto. Así que Su descanso. El descanso es parte de su salud emocional, su salud mental, ¿verdad? Así que felicitamos a David, que bueno, es un orgullo para nosotros. Él tiene solo 10 años, pero ya nos representa de una manera bonita. Así que y para sería genial, también. Luis Fernando, que no nos quedáramos solamente con un niño prodigio, que mucho más de nuestra niñez tuviese esas oportunidades. Lamentablemente se tienen que enfrentar a realidades como la desnutrición, la falta de un hogar y muchos otros factores. Las vacunas, Bueno, algo tan... realmente que debemos entender de que el desarrollo cognitivo de un ser humano, como bien lo decía Claudia, es algo integral. O sea, depende incluso del entorno donde te estás desarrollando. Por ejemplo, hemos visto a lo largo de la historia genios en distintas partes del mundo que vienen de las condiciones más humildes y de las condiciones de vida más precarias. Mozart ¿Qué era es uno de importante ahora con este pequeño niño? Primero, cuando tú escuchas su voz, escuchas la ilusión, la alegría, sueños, pero que están acuerpados y cuidados por la madre y por la familia, porque ya tienen planes de hacia dónde lo van a llevar. Ahora, además de eso, es importante que entendamos, normalmente los niños genios o los que logran estas cosas también ayudan a la calificación de las entidades académicas. Él ya está en la universidad donde yo trabajé durante un tiempo, y cuando yo leí esa noticia decía qué importante es no solamente que le den una beca, que pueda tener una asistencia económica, que pueda tener lo que necesite para poder desarrollar todos los talentos que él puede y todo lo que le puede dar al país, porque eso también es importante. El nivel de educación que puede alcanzar un país por medio de estos jóvenes abren oportunidades para otros que vienen atrás. Así que una felicitación para la familia, sigan adelante, y a las instituciones públicas o privadas, principalmente las privadas que tienen más flexibilidad para apoyar, pues hay que buscar los medios para que este pequeño genio pues logre lo y que necesita. pueden haber muchos genios y Así es depende que de nosotros, la no verdad. podemos cerrarle las puertas a los niños. Muchas veces les decimos, no, esto no es posible, hay que poner los pies en la tierra, pero quizá ahí es esa oportunidad que tiene de soñar en grande, Nidia. Sí,
ahorita que tú lo mencionas, nosotros crecimos en una sociedad donde el no es impuesto, ¿verdad? Porque todo es no haga, Todo es no se prohibido. acerque, todo es prohibido, pero gracias a Dios viene una nueva generación de padres en donde se da cuenta que las necesidades de los niños son totalmente diferentes uno de otro. Tenemos 3 hijos y los 3 niños son inteligentes, pero en diferentes áreas. Antes solo se decía que la persona que era inteligente era la que sabía matemáticas, o sea, y es una de las inteligencias que tiene o se desarrolla en el ser humano. A mí me gustaría mucho que aquí en Guatemala se hiciera algún tipo de organización o se unieran tanto las universidades como el gobierno para detectar esos niños genio aquí en Guatemala y desarrollarlos, porque eso es un gran potencial, como decía Luis, ¿verdad? Claro. Tendríamos un Pero nivel empezamos Y Julio, desde cuando educación, vemos estos que casos coman de bien, violencia que se en contra de nutran. menores de edad, Sí. ¿cuántos de ellos pudieron ser productivos para nuestro país? ¿Cuántos de Eso ellos también. quizá no llegar al nivel de David, pero hacer muchas cosas por el país? Así es, Alexis. Mientras no haya seguridad en este país, la cosa no avanza. Mientras no haya educación y se aleje toda esa corrupción y todo eso que el Estado gasta porque no lo invierte, esto no va a cambiar. Tú dijiste hace un momento una situación que me impactó, y es que en Guatemala estamos carentes precisamente de liderazgos, y aquí estamos viendo que sí hay. Y ese liderazgo significa, y lo dice el coach Tony Robbins, hacer posible lo que todos te dicen que es imposible. Y en Guatemala tenemos talento, así que, ¿qué es lo que se necesitaría? Bueno, voy a pedir lo utópico primero, que el gobierno, cualquiera que fuera de turno, le apostara fuera de la seguridad a la educación, a través de fundaciones, a través de fondos, a través de cuestiones que pudiera apoyar no solo a la educación en general, sino que a estos chicos que destacan, porque qué cosas no podríamos hacer. Y también sería bueno pedirle a los señores diputados con lo que ganan que bien pudieran apoyar a alguna ONG, porque tiene que haber alguna que pueda dar este tipo de apoyos, patrocinios y yo no sé cómo llamarle, subvenciones a personas como este chico David, que definitivamente es un genio. Habría que ver qué papel podría jugar la Cenacit en este caso, Claro. Porque la Cenacit tiene fondos para incentivar la investigación y el tecnología, desarrollo. sí. Pero miren, Entonces, algo tan vital, y yo lo dije anteriormente, que el niño se nutra. O sea, para que yo tenga un niño genio en mi familia, tiene que comer bien, tiene que tener sus vacunas, tiene que tener un buen ambiente, precisamente. una buena crianza, tener todos los elementos. O sea, es algo tan fundamental. Estoy de acuerdo con la parte de gobierno, pero yo desde mi casa, si le doy todos estos elementos, si usted los tiene, por favor, déselo Claro. a sus nietos. A ver, aquí Lidia tiene otra visión. ¿Por qué no precisamente, Lidia? Triste. No precisamente porque generalmente cuando se da el caso de un niño, y esto es algo bien lamentable, los papás tal vez no tienen los recursos para poderlo apoyar. Entonces le dan necesita. lo mínimo, pero sin embargo él tiene ese desarrollo, pongámosle así, sobrenatural, cognitivo, entonces que sobresale de todos los niños. Lamentablemente la mitad de la población aquí en Guatemala está en pobreza y extrema pobreza. Tú dijiste algo muy ¿verdad? importante, Entonces, no se le Alexis, puede dar todo el apoyo. Y respetando, digamos, todas las opiniones que son bien válidas y bien buenas, pero sí el entorno. Y el Sí, entorno es vital. fuera de que tenga una Es buena vital. alimentación, y eso es que haya seguridad, porque Ese es que es si el no, primer requisito, vienen y lo van a, y lo, el y lo van a- entorno. lo van a matar, ¿no? Al final de cuentas, o va a morir por alguna situación. Esto es tan importante. Pero en un país donde no hay paz, donde no hay seguridad, donde no hay... Y por eso debemos un cuidar a cuidado por nuestra la niñez. Pero la Tengo que ir a salud la pausa, mental, pero yo le digo solo al les niño quiero que no hacer vale, que una no pregunta. sirve. A ver ¿Cómo va a qué ser tan un buena niño está su genio? memoria. ¿Se recuerdan de Doggy Hauser? El niño prodigio. El genio, el niño Sí, prodigio. nos así es. acordamos. Esa Sin ir tan serie lejos, ochentera. sin ir tan Totalmente, lejos, sí. Ben Carson. Así es. Uno que estuvo en las primarias para ser candidato presidencial de los republicanos hace poco. Él es un doctor neurocirujano, que él salió de un barrio pobre. Pero Doggy Gracias Hauser a es la ficción. educación. Es ficción. Es ficción, pero nosotros tenemos a alguien que es real. Es David A López, David. así que felicitaciones. La pausa y Bravo. volvemos. Felicitaciones. Sí, bravo. Felicitaciones, de veras. Le presentamos este heroico caso. Se trata de un padre de familia que rescató a su hija de 5 años que cayó al mar. A continuación, esta historia que de verdad nos ha dejado con la boca abierta. Un
Un viaje de retorno de las Bahamas casi termina en tragedia, pero estuvo marcado por un acto heroico, protagonizado por un padre de familia que se lanzó al mar desde 40 metros de altura para rescatar a su pequeña hija de 5 años que cayó de un crucero. En ese momento, la tripulación emitió el código Hombre al Agua, lo que derivó en la respuesta inmediata del personal de rescate. En un video que rápidamente se viralizó, se observa a integrantes de la tripulación en un bote salvavidas que se dirigen a rescatar al papá y la hija, quienes se mantuvieron flotando unos 10 minutos antes de ser llevados de nuevo al buque, sanos y salvos, mientras pasajeros vitorean el final feliz. Testigos del incidente relataron que la niña se cayó cuando su padre estaba tomándole una fotografía apoyada en una barandilla. El crucero en el que viajaban era un Disney Dream, con capacidad para 4,000 personas que regresaba a Fort Lauderdale, Florida, tras navegar 4 días por las Bahamas. En un comunicado, Disney confirmó el incidente y el rescate de 2 pasajeros, pero no ofreció detalles de lo ocurrido ayer por la tarde. Aunque felicitó a los miembros de su tripulación por sus habilidades excepcionales y acciones rápidas que garantizaron el regreso seguro de ambos huéspedes al barco en cuestión de minutos. Para Impacto Directo, Ginny Sohben. Y sí, nos ha dejado con la boca abierta. Hay que destacar esa parte heroica del padre, pero también hay cierto grado de irresponsabilidad, Sí, Julio, bravo, por el hecho bravo. de haber colocado a su hija Bravo. en una rejilla cerca del borde de este crucero, sabiendo que se corre un riesgo inminente ahí. Alexis, lo que acabas de decir es precisamente la clave de todo esto, que está en la prevención, ¿no? Y el sentido común del cual tanto hemos hablado. Por ejemplo, ustedes, mis estimados panelistas y Alexis, han visto que a veces en la calle la gente lleva a los niños de la mano pequeñitos y lleva a los niños en la orilla, en la parte más peligrosa. Entonces, es puro sentido común y pura prevención. Aquí, afortunadamente, no pasó a más, porque después del error, que hay que decirlo, que seguramente ahora lo aprendió este padre de familia, viene la otra parte. Vaya, Los héroes cómo verdaderamente, como dice acá, no tienen capa, no son de Marvel Studios ni nada, sino que son personas reales, y en este caso un papá por el amor a su hija. Pero, sobre todo, y con esto termino esta parte del análisis, Alexis, sobre todo con los menores, con nuestros hijos, hay que tener tanto cuidado y prever lo imprevisible. Y es que, aunque sea una foto bonita, aunque vayas a salir mejor, no hay que correr más riesgos de la cuenta, Nidia. Sí, mira, te hablo desde el punto de vista de madre y padre. Uno lo que quiere es sacarle fotos a sus hijos y que salgan lo mejor posible, pero esto sí es un acto de irresponsabilidad. La niña era pequeña y había la posibilidad de que se resbalara o no. Mira, es un accidente. Sí. Lo bueno es que tiene un bonito final porque al final los dos son rescatados, pero siempre hay que tener el cuidado, ¿verdad? Uno de padre es el que tendría que tener la lógica de hacer las cosas con sus hijos. Porque imagínate, estas vacaciones pudieron haber terminado en tragedia, Y es que Claudia. fíjense que nosotros lo peor que podemos pensar es, a mí no me va a pasar. Ajá. Le pasa Sí. a Ahí otros, está. pero no a mí. Exactamente. Miren, yo que soy mamá, puedo imaginarme los momentos de angustia que él vivió, porque se dan cuenta lo que es el amor. Él no pensó en el diámetro, cuántos metros, la caída. Sí. No, él solo se lanzó y en el fondo inconscientemente sí había culpa, definitivamente, porque decir la voy a perder, es mi culpa, no la supe cuidar porque la coloqué ahí. Qué bueno que al final pues Disney, ¿verdad? Ahí sí que ellos tuvieron ese buen rescate, dreams come pero true. así que usted tenga cuidado cuando vaya a un crucero y se quiera tomar su foto, no se ponga en la orilla porque acuérdese que se mueve ahí con las aguas y no queremos ningún accidente. O de repente tal vez no se midió ese grado de riesgo, porque puede suceder, Luis Fernando, y obviamente nosotros ahora lo analizamos ya en la tranquilidad, con toda la información. Hace un momento estaba en pantalla cómo es la barandilla, y realmente la barandilla se ve con el espacio suficiente para evitar que alguien pase. Lo que sucede es que es un niño muy pequeño y es eso lo que aumenta el riesgo. Entonces, al final, creo que el amor de padre pudo reaccionar, y por la otra parte yo quisiera hacer la reflexión. Hace algunos años, para un mundial en Europa,
un grupo de aficionados mexicanos que iban en un crucero, uno de ellos decidió tirarse al mar. Pero son dos políticas distintas. Si tú te tiras no hay por qué buscarte, pero si tú te caes, están obligados a buscarte. Entonces cuando la niña cae y el padre se tira para poder mantener con vida a la hija, se ven obligados los dueños del crucero a poder buscar un rescate. Y eso es porque están en busca de salvar la vida de un niño que cayó, y ese es un código de los marines, que es hombre al agua o niño al agua, que significa que es un SOS y es una llamada de emergencia, o sea, se activa un protocolo. Entonces, ahí es donde se activa. Esas son las dos diferencias, así que si usted se va a un crucero, no va a creer que si se echa los tragos y se tira lo van a sacar. No es cierto. Sí, no, Ya